Esta es la tercera y última parte del vídeo titulado David Icke and Arizona Wilder, The Biggest Secret, el mayor secreto. David. ¿Dónde crees que encaja la historia de Diana en todo esto? En términos de ritual que conoces y el pasado de la familia real que conoces. ¿De qué iba todo eso que pasó en París? Arizona. Diana fue un sacrificio ritual, porque es nombrada tras la diosa Diana. Ella fue elegida desde antes de nacer para el propósito que sirvió. Yo entiendo muy bien y soy muy empática hacia Diana, porque de una manera es paralelo a lo que me sucedió a mí, en cuanto a servir un propósito. Tuvo 2 hijos y luego fue arrojada a un lado, y para su horror, encima, ya que ella nunca acudió a un ritual, ella sabía que algo estaba pasando y sabía lo que estaba ocurriendo. Y no se podía confiar en ella para que estuviese presente en un ritual, aunque yo pienso de todos modos que Diana no acudiría a un ritual. No pienso que fueran capaces de hacer que cooperase con esto. Porque ella de hecho vio por sí misma que esto estaba sucediendo después de casarse con Charles. David. Es posible que cuando Diana estuvo casada con Charles, aunque no atendiese a ningún ritual de sangre, que ella pudiera haberle visto a él o a algún otro convertirse en un reptil. Arizona. Mientras duermen, tienen tendencia a cambiar de forma. Han de mantener su forma conscientemente, y cuando duermen tienen la tendencia a no mantener la forma humana y se vuelven a la forma reptiliana. También pudieron haber sucedido otras cosas, ¿sabes? Estoy pensando en los momentos cuando Diana estuviera pasando por el periodo menstrual. Eso habría también realmente provocado a estas personas en la familia real, que son reptilianos, y a otros a su alrededor a querer cambiar de forma. O cualquier mujer, cualquier otra mujer humana en aquella casa que hubiera estado teniendo el periodo. Ese olor de sangre causaría un cambio de forma momentánea. David. ¿De qué fue todo aquello que aparentaba ser una ceremonia, rodeando a su asesinato? ¿De qué iba todo eso de los rumores de que estaba preñada del egipcio Dirty Fayed y el lugar donde todo sucedió, que es un antiguo lugar de sacrificios a la diosa Diana? ¿Cómo encaja todo eso con los rituales que conoces? Arizona. Vale. El aspecto de la corona de la diosa es Hécate, y el día de Hécate es el 13 de agosto, y lo que es muy prevalente con los Illuminati y lo que han hecho con el druidismo y las religiones egipcias es que les gusta reflejar los números. Así que, por ejemplo, con la diosa Isis, su número es 18. Cuando lo reflejas en un espejo se convierte en 81. Y ese es el número de la hermana de Isis, Neftis. Neftis era considerada la hermana malvada de Isis. Con Hécate, lo que yo pienso sucedió aquí es que ella fue sacrificada, y fue un sacrificio muy importante, porque 3 personas murieron, y para ellos eso fue una imagen de la tríada de Isis, Osiris y Horus. Horus siendo el niño no nacido de Dirty Fayed que llevaba Diana. Tenía 3 meses de edad, que es otro hecho y número muy importante para ellos, el que tuviese 3 meses de edad. Los bebés para sacrificios son tomados en el útero a los 3, a los 5 y a los 7 meses. Y cuando oí que este era el caso, que entendí ahora había sucedido, ella tuvo que morir en aquel peaje, porque aquel peaje es el camino de paso para Diana, la diosa. Y ella murió en el pilar número 13, de nuevo por Hécate, y murió el día 31, porque ese es el reflejo del 13. Y mi entendimiento, por lo que me llega internamente y por lo que me dijo el barón Guy de Rothschild a principios del febrero pasado, cuando estuvo en este país, que vino aquí para intentar reprogramarme de nuevo e impregnarme, fue que él estuvo en el túnel aquella noche. Él tenía que estar presente porque no solo era un asesinato ritual de Diana, sino que esto también iba de tomar su alma. Él estaba allí para tomar el alma de Diana,
cosa que nadie más allí podía hacer. Quien estuviese presente allí no podría hacerlo, él podía hacerlo y él estaba en Francia. David: ¿es esta la mirada hipnótica de la que hablas? Arizona: sí. Y tomar el aliento. Y él tenía que estar allí para llevar a cabo este asesinato ritual. David: esto significaría que el equipo de ambulancia y el doctor que llegaron al minuto del accidente, viniendo del otro lado, tuvieron que formar parte de todo este asunto, o al menos la gente encargada del equipo de ambulancia. Por tu experiencia del tipo de gente involucrada en esta red Illuminati satánica, ¿piensas que eso es posible? ¿Que pudieron preparar todo eso? Arizona: sí, lo pienso. Yo he visto muchas cosas prepararse que, si no supieras, si no formases parte del así llamado círculo interno, o si no supieras lo que los Illuminati son capaces de hacer, porque dependen de que la gente crea que realmente no están ahí, no sabrías, sería muy difícil de creer. Este ha sido un grupo tan secretista y ha trabajado de maneras tan insidiosas para infiltrarse y controlar. Hay tantas preguntas sin responder que no parecen ser capaces de responder sobre Diana, que continúan surgiendo a pesar de todos los informes que salen. Porque hay gente que no cree en lo que están escuchando. David: ¿cuál habría sido el propósito de crear un ritual tan claro y definitivo en el asesinato de Diana? ¿Cuál sería el propósito de ello, cuando podrían haberla matado de otra manera? Arizona: porque tenía que hacerse como ritual, porque iban a llevarse su alma, y tuvo que suceder en el túnel, tuvo que suceder de esa manera, y tuvo que suceder aquel año. Y hay una línea temporal a todo esto. David: hay muchos rumores de que estaba preñada, pero, tal como yo lo entiendo, de uno de sus amigos, dice que eso no era posible, porque ella sabía que muy poco antes ella tuvo un periodo menstrual. ¿Es posible estar preñada y que eso aún ocurra? Arizona: sí, lo es. Esto me sucedió a mí. Yo fui impregnada con uno de mis propios óvulos fertilizados, que fue fertilizado por el esperma de Pindar, y él envió a Guy de Rothschild a impregnarme de esta manera. Y fui impregnada en octubre de 1994. Tuve periodos hasta febrero cuando lo descubrí, y los periodos eran normales, no ligeros. Y entonces, como tenía historial de enfermera y había trabajado con una enfermera comadrona entregando bebés, yo, por alguna razón, se me ocurrió echar un vistazo a mi estómago, a mi abdomen, y me di cuenta que estaba preñada. Entonces fui a ver a un doctor que verificó que estaba embarazada. Lo hizo mediante una prueba de sangre y de orina y un examen de ultrasonido. Y me dijo que si no me hacía un aborto al día siguiente, tendría que hacerme otro tipo de aborto distinto, que probablemente hubiera sido un aborto salino. Y yo sabía con lo que estaba preñada por aquel entonces, y por lo tanto estaba aterrorizada de llevarlo a cabo. No podía llevar a cabo sabiendo lo que sabía, así que tuve el aborto. Pero yo tuve periodos todo el tiempo. David: tú fuiste impregnada al punto en que ocurrió sin tener conciencia de ello. Arizona: no, no lo tuve. David: ¿es posible que eso la hubiera ocurrido a Diana? Si ella, tal como sugieren las evidencias que yo he visto, también estaba bajo control mental y fue una múltiple en sus tempranos años de vida. Arizona: eso es definitivamente más que una probabilidad. La cuestión de ser múltiple o tener un desorden de identidad disociativa es que el huésped, la persona, no sabe que lo son. No saben que tienen tiempo perdido. Pero luego tienen amnesia para el tiempo perdido. Y no se dan cuenta del tiempo perdido. No se dan cuenta que cosas les están sucediendo. Ellas aparecen embarazadas, aparecen con marcas en sus cuerpos, que no saben cómo sucedió. Piensan que debieron de darse un golpe, cuando no fue así, de hecho, como sucedió. O quizás tienen marcas de agujas por haber sido agarradas y drogadas. Y es solo cuando comienzan a darse cuenta que algo no está bien e intentan crear una línea temporal e intentan dar cuenta de su tiempo, es cuando se dan cuenta que hay tanto que no pueden explicar, que simplemente habían dado por hecho,
como, bueno, habría estado de compras, habría estado en la casa de esta persona o estaba allí, y luego se dan cuenta que no tienen una línea temporal para ninguna de estas cosas. David: ¿piensas que los dos hijos de Diana eran los hijos del príncipe Charles? Arizona: yo no creo que William lo es. He oído que él era hijo de Charles. También he oído que era de otra persona, y creo que no es de ninguno de los dos. Creo que este niño, el príncipe William, es el hijo de Pindar, y que ella fue impregnada y que ella no se dio cuenta de ello. David: cuando miras la naturaleza del ritual donde tenemos a Osiris, que parece simbolizado por Dirty Fayed, y Oasis, simbolizada por Diana, presuntamente el bebé, obviamente simbolizando a Horus, una leyenda egipcia y ritual, ¿por qué recrear eso en un túnel de París en aquel momento? ¿Qué estaba diseñado a hacer mediante el simbolizarlo o lo que sea? Arizona: es para simbolizar, es parte de simbolizar, de preparando al mundo para reconocer al Horus que está a punto de venir sobre nosotros en el año 2000, dado que el año 2000 es la era de Horus y el renacimiento de Osiris. Y hay un sacrificio involucrado, y el sacrificio es la madre, y el sacrificio es este niño. Y sin embargo, involucra también a otro niño que aún vive por la misma madre. David: ¿estás hablando de William? Arizona: sí, estoy hablando de William. David: ¿qué le habría pasado a Diana en tu experiencia de ritual? ¿Y qué sucedería con el niño no nacido después de los eventos en el túnel de París? Arizona: que Diana abandonó el túnel muerta. Ella no salió de aquel túnel viva. Ese ritual, ella tenía que morir en aquel túnel, y ellos tenían que llevarse su alma en aquel túnel, y tenían que llevarse el alma, o el alma que estuviese desarrollando, o la esencia desarrollándose del niño que aún no había nacido. Y en el hospital sigue lógicamente, de acuerdo con lo que yo sé sobre lo que hacen, que habrían extraído el útero y el feto de Diana, y eso se lo habrían llevado. Y como ritual, además de llevarse eso, hubieran removido otras partes del cuerpo. David: ¿y hacer qué? Arizona: distribuirlas para altos miembros Illuminati para consumir, dado que este es un sacrificio ritual. David: algunas cosas extrañas sucedieron después de eso. Bueno, cosas extrañas sucedieron a lo largo de todo ello, pero desde luego la decisión fue tomada de que no sería enterrada en la iglesia local, donde ella quería ser enterrada, sino en una isla rodeada de árboles en el lago en el parque Althorpe. Y Earl Spencer, su hermano, reclama que mediante un sueño él fue inspirado a introducir 4 cisnes negros en el lago. Por lo tanto, desde, de nuevo, tu conocimiento del ritual, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué hacer eso? Arizona: porque 4 cisnes negros tiene que ver con las 4 direcciones, 4 estaciones. Tienen que ver con sellar algo para toda la eternidad. Tener 4 de algo negro, como aquella figura del cisne en la mitología celta y también en la mitología druida. Negro es el color de Hécate. También uno de los aspectos de las diosas, de las 3 diosas, es esta llama negra o esta estrella negra. Y la llama negra significa hasta la muerte, y por lo tanto el color negro. Y en algún lugar ahí dentro habría una llama. David: las decisiones después de su muerte, de colocarla en una isla rodeada de árboles en un lago, y los 4 cisnes negros, fueron tomadas, al menos en la superficie, llevados a cabo por su hermano, Earl Spencer. ¿Tú tienes alguna experiencia de él? Arizona: yo he visto a Earl Spencer en rituales. Él está definitivamente ligado a ello. Su familia ha sido parte de esto. Ella es parte de este linaje.
Yo no le he visto a él cambiar de forma, pero él está atado a ello. David. ¿Le has visto en rituales mientras los sacrificios toman lugar? Arizona. Sí, así es. David. ¿Y su padre? ¿Tienes algún conocimiento de él? Arizona. Su padre estaba presente en rituales. Su padre tendría que haber estado involucrado mucho antes de que hubiese nacido Diana para que ella hubiera sido involucrada. Viendo sus acciones después de que ella se hubiera casado, lo de cortarse a sí misma, siendo anoréxica, siendo bulímica, estos son tan indicativos de alguien que ha estado involucrado en control mental, que ha sido herida y ha sido forzada a seguir la programación en la mente. Esto hubiera comenzado cuando ella era una niña pequeña, y su padre habría estado involucrado. David. Así que se la hubieran metido en este flujo de control mental desde que nació, presuntamente hubieran sido capaces de dar forma a los eventos desde aquel mismo momento hasta aquel 13º pilar. Arizona. Sí, sí. Cuando alguien se convierte en lo que llamamos un desorden de personalidad múltiple o desorden de identidad disociativa, hay muchos programas que son inducidos, que pueden ser inducidos en cualquier momento. Tienes la maquinaria establecida cuando eres un niño muy pequeño y a medida que crecen pueden instalar programas en cualquier momento y tener distintas partes albergando distintos programas y se pueden hacer que hagan prácticamente cualquier cosa. Se les enseña cosas tales como la luz roja es luz verde, atraviesa la luz. Conducen más rápido de lo que creen. Son capaces de memorizar o ver simplemente ojeando algo e inmediatamente dar con el punto preciso de lo que están buscando por alguna razón. O pueden memorizar números de teléfono con tan solo una ojeada. David. El coche se estrelló contra el 13º pilar conducido por Henry Paul, quien desapareció durante 3 horas aquella noche. Un hombre que se ha conectado tanto con la inteligencia británica como con la inteligencia francesa. Dada la obsesión con el número 13, va más allá de la coincidencia que con todos esos pilares en el túnel se estrellase en el número 13. Es posible controlar la mente de alguien como la de Henry Paul, de manera que, yendo a alta velocidad, pudiera escoger el 13º pilar. Arizona. Sí. Si lo es. Es muy probable que él también estuviese drogado y programado durante el tiempo que estuvo desaparecido. Es posible que él hubiera tomado medicación, pero hacer que no le afectase para nada. David. Incluyendo alcohol. Arizona. Alcohol también, sí. Y quizás luego, o no, le hubiera afectado, dependiendo de si ese era el programa para que le afectase. Pero puede que no afecte a alguien para nada. Yo he pasado por esto yo misma. Yo sé que esto es verdad. David. ¿Qué te pasó a ti en esta instancia? Arizona. Fue durante un momento muy malo en mi vida. El momento en cuestión del que hablo fue cuando mi entonces marido me dijo que él quería el divorcio. Y yo tomé aproximadamente, no recuerdo exactamente cuál era la dosis, pero 8 pastillas de Xanax delante de él. Y conduje desde donde vivía, en Orange County, hasta el área de Norwalk, donde fui a ver a mi terapeuta, que tenía unos grupos en este área. Y yo no sentí el efecto de las pastillas para nada mientras conduje hacia mi terapeuta. No sentí los efectos de las pastillas para nada cuando salí de allí 1 hora y media después. Y no tuve ningún accidente de coche, no fui parada y mis habilidades de conducción eran muy buenas. Y yo he visto esto sucederle a otra gente, que han tenido programación de control mental y que tienen este trastorno de identidad disociativa, y tragas medicación y solo una parte se aferra a ella y no afecta al cuerpo. David. Así que, si estás en un compartimento que no está conectado a tomar las pastillas, ¿no estás afectado por ellas? Pero si fueses colocado en aquel compartimento, que digamos tomó las pastillas, entonces serías afectado por ello. Arizona. Sí. Y también lo que pueden hacer contigo es tener un montón de alters, de personalidades alternativas, alineadas en fila, donde, vale, tú estarás fuera desde este punto a este punto, y luego tú
esta próxima parte, saldrá desde este punto a este punto, y pueden continuar así. Sería una cosa muy complicada y larga, pero pueden alinearlas así también. Y ahí es donde va la programación. David: ¿podrías pensar que esto puede dar explicación a la aparente misteriosa lectura de alcohol de Henry Paul, que era equivalente a 8 whiskies escoceses en un estómago vacío? Mientras las evidencias de vídeo de las cámaras del Hotel Ritz sugieren que este no era un hombre durante los minutos previos a que condujese a Diana en el túnel que estuviese de ninguna manera bajo ese nivel de borrachera. Arizona: sí, eso podría dar una muy buena explicación a lo que ocurrió. Con este tipo de programación de control mental que hacen, una vez que entras en aquel modo en el que te quieren, puedes ser herido y estar bajo mucho dolor, o puedes ser drogado hasta la médula, o beber demasiado, y aparentas no tener ningún tipo de dolor, perfectamente estable, y no lo sientes, te sientes bien. David: la gente lo encontraría difícil, viniendo desde su propia experiencia de observación, que alguien pudiera conducir un coche dentro de un túnel a una velocidad considerable y seleccionar un pilar determinado. ¿Cómo es esto posible para programar a alguien a que haga esto? Arizona: porque aquel alguien ha sido enseñado y programado y enseñado y programado durante bastante tiempo. ¿Cómo lograr esto a una velocidad muy rápida? La mente trabaja muy rápidamente, y si tienen la mente y el cuerpo conectado de la forma correcta, esta persona sería capaz de conducir el coche contra el 13º pilar a alta velocidad. David: ¿estaría esto ocurriendo a nivel consciente o sería el subconsciente quien estuviese tirando de las cuerdas? Arizona: esto sería a nivel subconsciente. La persona no sería consciente. Ella misma no sería consciente de lo que estaría haciendo. David: en esos minutos cruciales antes de que Henry Paul entrase en el coche y arrancara, ¿tendría alguien que haberle dado el gatillo de acceso o el desencadenante de la programación para activar la programación entonces? ¿O de alguna manera pudo haber sido programado para ser desencadenado en aquel momento? Y si es así, ¿cómo podría haber sido eso? Arizona: pues probablemente él fuese programado a hacer todo esto tras una señal desencadenante, y lo que sucedería es que alguien le desencadenaría o activaría la programación con una señal preestablecida que a él se le dijo: cuando se te dé esta señal, actuarás, ¿sabes? Pero el programa ya estaba establecido a arrancar o a ejecutarse cuando apareciese la señal, cuando viese la señal. David: ¿qué forma podría haber tomado esta señal? Arizona: podría haber sido un signo de manos, podría haber sido un apretón de manos, podría haber sido un color que él vio que fuese destellado delante de su cara, podría haber sido cierta persona haciendo cierto signo de manos. Lo más probable es que hubiera una persona presente a la que él debería de reaccionar cuando esta persona dijese algo o le hubiese dado una señal de alguna manera. David: dada la extensión de tu programación desde nacimiento, ¿cómo fue posible para ti romper con ello, como parece que has hecho ahora? Arizona: una cosa que sucedió fue que en 1989 mi programador, encargado de la programación, murió. Este fue Mengele. Y él pasaba mucho tiempo en este país. Yo pasaba mucho tiempo con él. Él tenía mucho control sobre mí. Y lo que sucede cuando un programador encargado muere es que normalmente han enseñado a la persona a la que están trabajando a serles muy, muy leales, incluso hasta la muerte a ellos. Y eso es algo que al final trabaja en contra de todo, porque cuando mueren, incluso aunque otro pase a tomar el mando e intentar ocupar o asumir el control, muchos de estos alters, compartimentos, personalidades alternativas, no están abiertas a eso y son leales solo a esa persona. En mi caso, el barón Guy de Rothschild fue el que intentó asumir el control, y durante unos años la mitad de las veces se salieron con la suya y la otra mitad no.
y en asuntos principales no se salieron con la suya. Una de las cosas que salí a hacer en 1993 fue cortarme el pelo, y dado que estaba siendo vista públicamente y conocida por tener el pelo muy largo, yo ya no podía ser utilizada de esa manera ya más, con mi pelo cortado. Eso hubiera causado muchas preguntas entre otras personas que hubieran estado programadas, y aún intentaron seguir adelante con otras partes donde no tendría que ser vista públicamente, porque ellos aún me consideran que mantengo ese estatus, y aún me consideran su propiedad. Siempre se me dijo que era su propiedad. David: una pregunta que se haría la gente es, dado todo lo que sabes, ¿por qué no te quitan del medio? Arizona: aún tienen planes para mí, y esto se me dijo hace unos pocos días por otro que ha hablado con el barón Guy de Rothschild, que tienen planes para mí, y ellos planean hacerme regresar por las habilidades psíquicas, y eso no va a suceder. David: con la poca de cinta que nos queda, ¿podríamos cambiar el tema hacia las joyas que tienes aquí a la izquierda? ¿Qué es eso? ¿Son parte de los rituales en los que estuviste involucrada? Arizona: este es un anillo de niños de oro blanco de 14 quilates con un diamante en el centro de un hexágono, o forma hexagonal, que parece un hexágono si pudieras ver de cerca el diamante. Esto me lo devolvió mi exmarido, que me dijo: esto estaba entre la ropa de tu hija, y este era un mensaje para mí, y era un disparador o un desencadenante para mí. Cualquier superviviente de alto rango con los que he hablado, que saben de este anillo, saben que es de las madres de la oscuridad, y sería muy inusual, yo no sé de nadie que tenga un anillo como este en su posesión en este momento. David: ¿y qué es el collar? Arizona: el collar de aquí está hecho de cobre y es egipcio. Se me dio al cumplir los 19, que es una edad muy importante porque realmente es cuando comienzas en la posición en la que estaba, teniendo estos poderes psíquicos en pleno efecto, y se te permite hacer uso de esto en pleno efecto durante los rituales. Y este collar lo llevaba durante ciertos rituales. David: ¿por qué el cobre? ¿Y para qué llevarlo? Arizona: el cobre es un transmisor. El cobre siempre se ha utilizado en el ocultismo. Tiene un significado específico. Tiene el significado que tiene porque yo tenía una tríada de altars, de compartimentos, que eran muy activos en muchos rituales. Y la tríada era Oasis, Osiris y Horus. Oasis era la parte que llama abajo a la luna, y Osiris dirige los rituales, y Horus es lo que nace de realizar estos rituales. David: en los 3 o 4 minutos que nos quedan, sé que es difícil, pero quiero que la gente entienda la naturaleza de lo que está sucediéndole a tantas personas hoy. ¿Qué tipo de cosas se te hicieron a ti como parte de la traumatización, siendo una niña y después? Arizona: yo fui electrocutada hasta tal medida que a mis padres se les dijo cuando yo estaba en el primer grado que mi IQ era de 70 y que yo era retrasada, y dijeron que sería retrasada. Siempre tuve problemas en el colegio, bueno, cuando acudía al colegio, porque falté mucho al colegio. Mi expediente escolar ha desaparecido, expedientes médicos han desaparecido, mi certificado de nacimiento aparenta haber sido manipulado. Yo he tenido mis párpados abiertos con cinta para que no pudiera cerrar mis ojos. He sido sometida a sueño narcoléptico y se me han colocado auriculares sobre mis oídos y tener mensajes repitiéndose y repitiéndose durante días. Se me ha inyectado con drogas para que mis nervios estuviesen como en fuego y luego me tocarían. Y dado que no se me permitía que mi cuerpo estuviese marcado, no podían usar una picana. Pero sí que usan picanas con las personas para torturarlas y utilizan estimulación eléctrica en los genitales y también en los dientes. También les gusta inyectar entre los dedos de los pies y bajo las uñas y encima de las encías. También he tenido algún tipo de cicatrices desde el techo de mi boca hasta el tronco cerebral, que me da una memoria fotográfica.
Tengo bloques de calcio alrededor de la glándula pineal que parecen estar perfectamente espaciados e igualados, que es muy curioso, los doctores no parecen ser capaces de dar explicación a ello. He sido programada para ser anoréxica y bulémica, y para la programación para el gobierno, dado que también fue utilizada para el gobierno de este país, fui programada a cortarme los brazos si comenzase a recordar, por lo que fui castigada por los Illuminati, dado que no debía tener estas marcas sobre mí. Se me hizo comer mis propias heces siendo una niña, se me obligó a beber mi propia orina, no se me permitía ir al baño, se me colocaba en un tanque de deprivación sensorial. Tuve mis hombros, mis rodillas, los dedos de mis pies, mis dedos y mis codos dislocados y luego colocados en su lugar de nuevo cuando querían traumatizarme. He recibido llamadas repetitivas de tonos que no puedes hacer pulsando los botones de un teléfono, tonos que suenan a la sonda de un submarino, tonos que suenan como que son hechos por algún tipo de instrumento. Se me ha administrado energía dirigida como ELF, ondas de frecuencia extremadamente baja, energías microondas, y esto a su vez ha generado un tono en un oído y otro tono diferente en el otro oído, que genera un tercer tono, se llaman tritonos, que cambian la actividad eléctrica de las ondas de tu cerebro para colocarte en el estado en el que te quieren. He sido programada a conducir a través de la luz roja pensando que está en verde. Ha habido una gran cantidad de programación alrededor de mis hijos, usando a mis hijos contra mí, que es un tema muy doloroso conmigo. Saber que esto está sucediendo a mis hijos, lo mismo que me ha ocurrido a mí. Es más fácil, no sé si seré capaz de hacer que la gente entienda esto, es más fácil para mí vale, yo puedo manejar el hecho de que pasé por esto y lo que más quiero es exponer a estas personas por lo que están haciendo con los niños por todo lugar, pero se lo están haciendo también a mis hijos. Y mi hija cree que la he abandonado, y mi hijo cree que le he abandonado. Y ellos no tienen esperanza. Cuando son unos niños y se les aparta a su madre de ellos, y se les dice que su madre les ha abandonado. Así que esto es un ciclo que sucede con miles y miles de supervivientes, no solo yo. Y así es como lo perpetúan, si hay un padre que protege sus creencias y ha descubierto que esto está ocurriendo. David. Las asombrosas revelaciones de Arizona Wilder, una mujer muy valiente que ha elegido mantenerse en pie y declararse abiertamente. Y solo cuando las suficientes personas hagan esto, será cuando estas tonterías y manipulación llegará a su fin, como sucederá en los próximos años. Pues hemos llegado al final de nuestra pequeña gira del Centro de Control Global, y nos encontramos ahora aquí a las afueras de las casas del Parlamento en Londres, la así llamada Madre del Parlamento, porque claro, ha proporcionado los planos para tantas otras así llamadas democracias a lo largo del mundo, cuando de hecho es solamente otro vehículo más para el Estado de un solo partido, que está incansablemente cambiando la legislación, avanzando esta agenda de centralización global. No es un lugar para la democracia en absoluto, sino un lugar para legislar la agenda y convertirla en realidad. Pues ya has oído la información, y posiblemente la hayas leído en mayor extensión en el mayor secreto. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Eso depende totalmente de ti como individuo y de mí como individuo. Como dijo alguien alguna vez, lo que piensas de mí no es asunto mío. Y no lo es. Esto es solo información. Haz de ella lo que quieras. Pero lo que hagamos con ella y lo que decidamos hacer a la luz de este conocimiento decidirá el tipo de mundo que nosotros y nuestros hijos vamos a tener que vivir durante los próximos años y más allá. Los chinos tienen una palabra que significa a la vez tanto peligro o crisis como oportunidad. Y esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Sí, hay una crisis. Sí, hay un peligro de que este estado fascista global se convierta en una realidad. Pero es también una oportunidad para despertar
y hacer el cambio que transforme este planeta de una prisión al paraíso que una vez fue, y al paraíso al que se convertirá de nuevo. Y esto se trata de elección, elegir lo que hacemos como resultado de lo que sabemos. En mis libros cito un número de veces a un humorista americano llamado Bill Hicks, un genio a su manera, un hombre muy enfadado, pero muy brillante y muy profundo. Y él describió la vida de esta manera. Dijo: la vida es como un recorrido por un parque de atracciones. Cuando te montas, piensas que es real porque así de poderosa es la mente. La atracción va hacia arriba, hacia abajo, da vueltas y vueltas, te da emociones y escalofríos, y tiene mucho colorido, y es muy ruidosa, y es divertida durante un rato. Algunos llevan montados mucho tiempo y recuerdan y nos llegan y nos dicen: nunca tengas miedo, porque esto es solo una atracción. Y matamos a esas personas. Que se calle. Tengo mucho invertido en esta atracción. Calladlo. Mira mi ceño fruncido de preocupación. Mi familia y mi cuenta bancaria. Esto tiene que ser real. Es solo una atracción. Pero siempre matamos a esos buenos hombres que intentan decirnos eso y dejamos que los demonios hagan lo que quieran. Pero no importa, porque solo es una atracción y podemos cambiarla cuando queramos. En otras palabras, es solo un reflejo de nuestras propias aptitudes. Y para cambiar, como dijo Bill Hicks, no hace falta grandes cuentas bancarias. Solo es cuestión de una decisión ahora mismo entre el miedo y el amor. El miedo es la palabra de 5 letras que ha controlado este planeta y esta raza humana durante miles de años. Amor es la palabra que nos liberará. Y esa es la elección a la que nos enfrentamos ahora. Y el mundo que estas dos elecciones creará será tan diferente como el inexplicable abismo entre las dos, entre una prisión o un paraíso. Solo quiero decir una cosa más antes de terminar este vídeo. No quiero demonizar a la raza reptiliana, porque es solo un flujo genético en el gran para siempre. Estoy hablando de un pequeño número de esta raza reptiliana que está tras esta manipulación, no la raza en general, porque de hecho mucho del flujo reptiliano, tanto en cuerpos físicos como en otras dimensiones, están trabajando ahora para ayudar a que la humanidad gane su libertad, a que recuperemos nuestra libertad. También me gustaría agradecer una vez más a Arizona Wilder por tener las agallas de mantenerse en pie y hablar su verdad. Si la suficiente gente hace esto, entonces este castillo de naipes, porque al final eso es todo lo que es, se viene abajo. Me gustaría también agradecer a mi amigo Brian Desborough por ayudar a Arizona y por su propio compromiso a la verdad. Estamos ante un cruce de caminos en la evolución de la raza humana, o un cruce de todos modos. La buena noticia es que hay un despertar global que está sucediendo. Yo he hablado en unos 20 países durante los últimos 18 meses. La gente está despertando.